Big Data de la semana con Carlos Páez. Estimado Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Isaías, pues sí, hay que decir buenas tardes, encantado de saludarte. Y siguiendo la idea del viaje de Carmen a los Estados Unidos y la agenda bilateral entre los Estados Unidos y México, decidí presentarles hoy día, Isaías, una especie de viaje en helicóptero para comprender a los Estados Unidos desde diversas ópticas del Big Data. Le envié a la producción algunas láminas para iniciar con este pequeño recorrido por datos de chile dulce y manteca sobre el vecino país del norte. Si empezamos con la lámina uno, Isaías, aquí simplemente remarco que hay una división este-oeste entre los Estados Unidos, en donde el este es los Estados Unidos húmedo, lluvioso y más proclive a vidas en temperaturas razonables, mientras que la parte oeste, estamos hablando de los desiertos y zonas más áridas, excepto algunas zonas del estado de Washington al noroeste. Pasamos de lámina para hablar de cómo está poblado los Estados Unidos, y vemos en el lado este, que es la derecha de la pantalla, cómo el color blanco predomina. Esta es la cantidad de población. Y en el oeste vemos unos grandes spots, manchas verdes por todos lados, de manera que la población predomina en el lado este de los Estados Unidos. Pasamos de lámina para dar otro corte y ver cómo estas manchas negras, Isaías, son las zonas urbanas de Estados Unidos. De manera que desde esta perspectiva del Big Data podemos decir que Estados Unidos es un país eminentemente rural. Pasamos de imagen para ver otra capa de la cebolla y hablamos aquí de felicidad e infelicidad, y los tonos azules son menos felices y los tonos rojos, Isaías, son mayor felicidad, de manera que la gente del centro norte de los Estados Unidos y algo del noreste, por ahí donde está Carmen ahora, se manifiestan más felices. Cambiamos de imagen para pasar a comprender qué produce, cuál es el principal producto de cada uno de los estados de los Estados Unidos. Y me sorprende ver cómo la producción de aeroplanos predomina en diversos estados, y después llegamos a cosas tan extrañas como el estado de Nueva York y el Distrito de Columbia, en donde predomina la venta de diamantes y oro, que contrasta con el estado de Maine al norte, en el extremo este, que viven básicamente de las langostas. Y pasamos por estados petroleros, estados que producen maíz, soya, etcétera. De manera que Estados Unidos es muy heterogéneo en su venta de productos. Pasamos de lámina para comprender ahora pues esta nueva división que existe entre sur y norte. Mientras más blanco o amarillo es el tono, Isaías, son menos personas con preparatoria terminada. Y los colores azules es donde más preparatoria tienen. No estamos hablando de universidad, estamos hablando que una gran parte de los Estados Unidos no cuenta con preparatoria. Esto empieza a dar un ángulo diferente de la nota. Avanzamos para ver otra imagen, y aquí encontramos la América azul, es la América multicultural, y los Estados Unidos en color amarillo son los Estados Unidos básicamente blancos. De manera que hay una nueva división entre sur y norte, y empezamos a ver algunos rasgos étnicos. Pasamos de lámina, por favor. Y esta es una lámina muy significativa porque habla de la cantidad de escuelas que exclusivamente aceptan personas blancas, Isaías. Y todos los colores negros son escuelas en donde el más del 80% de los alumnos son blancos, de manera que podemos decir que hay todavía una gran segregación en este sentido. Pasamos de imagen y veremos cada estado cuál es su mayor socio comercial. Y aquí vemos que México realmente destaca en Texas, Arizona y Colorado, pero que Canadá, de verdad, el color morado predomina como exportador y asociado de estados norteamericanos, y China en color azul cielo. De manera que ahora que hablamos de Tratado de Libre Comercio, puede ser mayor el impacto del corte a Canadá que del corte a México. Tenemos que empezar a medir nuestras fuerzas. Pasamos de lámina, por favor.
para encontrar el ingreso per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita a mayor color azul. Son los estados más ricos y esto nos muestra que Estados Unidos es tremendamente contrastante en Producto Interno Bruto per cápita, y los estados que palidecen en verdes, amarillos y blancos pues son estados verdaderamente de bajo ingreso. Pasamos de lámina. Y aquí hablamos de el ingreso familiar y son solo los estados de color morado, Isaías, los que podemos decir que tienen ingresos mayores de $60,000 al año, que son $5,000 al mes menos impuestos. Estamos hablando de $3,000 a $3,500 de ingreso al mes, de manera que la riqueza existe, pero la distribución no es la mejor. Pasamos de lámina para comprender que a pesar de los aparentes defectos, Estados Unidos integraría las economías de Francia, Italia, Alemania, Japón, el Reino Unido, Brasil y México en uno. Estamos hablando de una economía tremendamente potente. Y finalmente quiero avanzar hacia el estilo de votación, la manera en que votaron los norteamericanos en las últimas elecciones. Si avanzamos en las láminas, por favor, una más. Esta es una lámina que habla, Isaías, de los medios más consumidos por estado. El color verde es el Huffington Post, que se ha convertido en el medio predominante en los Estados Unidos y en los estados, digamos, donde sabemos que existe el mayor capital, las ciudades hub o centralidades de los Estados Unidos, Nueva York, Washington, viven del Washington Post y del New York Times. Chicago vive del Chicago Tribune. En Seattle viven de un periódico local como en California. Y el resto nos damos cuenta que USA Today, Fox empiezan a tener ya solo presencias residuales en la gran pantalla. Pasamos de imagen. Iré una más hasta llegar al comportamiento editorial, perdón, electoral. Paso un par de láminas más, tal vez. Esta es. Aquí podemos ver, Isaías, cómo votó la gente. Y lo que podemos ver aquí en la extrema izquierda es la gente de algún color votó absolutamente demócrata. Las mujeres votaron mayoritariamente demócrata y los hombres votaron mayoritariamente republicano. La gente blanca votó absolutamente blanco, los blancos votaron absolutamente por Trump, hombres y mujeres. Y aquí estamos hablando de cómo los hombres, tanto los que tenían educación de universitaria como los que no, votaron masivamente por Donald Trump. Y en la siguiente y última lámina te muestro el voto de los jóvenes, que fue mayormente demócrata. De manera que podemos afirmar, Isaías, que Estados Unidos es una especie de poliedro muy amorfo, en donde hay muchas expresiones de la sociedad, y que es este enorme crisol el que parece estar haciendo oposición a una visión única y unilateral de su presidente actual. Esto es los Estados Unidos hoy, Isaías, vistos desde el helicóptero. Una radiografía muy interesante, Carlos, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Por supuesto que todo la información que nos presentaste llama mucho la atención. Algunas cosas que a mí me atraparon, el asunto este de la felicidad, ¿no? Como si está muy marcado el tema de que buena parte de la población de Estados Unidos no se siente contenta. Correcto, pues aquí hay que decir que esta medición de felicidad sigue siendo una muy subjetiva, porque Claro, sí. los Estados Unidos marcan, como ves, el centro norte se marca feliz, y la parte noreste, donde están Nueva York, Washington, etcétera. Y esto contrasta con que en los últimos estudios de la OCDE, la República Dominicana aparece en el primer lugar y México en el segundo de felicidad. Entonces es una medición que está tomando cada vez más popularidad, pero tenemos que aprender a interpretarla. Lo que está claro es que en los estados que pintan de color azul en esta imagen, Isaías, se viven vidas más duras, y eso produce infelicidad. Claro, por supuesto. Y otro asunto, no sé si tú descubriste o hiciste ese ejercicio de esta política de Trump ya a estos 100 días de gobierno que se cumplen el día de mañana. ¿Cómo está marcando? ¿Hay una división entre quienes sí están a favor de las políticas que ha adoptado el presidente, el magnate, al frente de la Casa Blanca, y quienes lo apoyan? En fin,
has hecho un ejercicio sobre este asunto de cómo se encuentra la población norteamericana frente a los primeros 100 días de administración de Donald Trump? Tenemos los sensores ya instalados, Isaías, Ujú. estamos esperando que llegue el día de mañana y que venga toda la emisión de mensaje de Trump y la reacción de la opinión pública y en unos días podré tener el mapeo para no hacer previsiones, sino decir cómo opinó la gente orgánicamente luego del evento de mañana. Efectivamente, yo creo que va a ser bastante interesante lo que nos puedas presentar, Carlos, en los siguientes días. ¿Algo más que tú quisieras destacar que no hayamos conversado? Nada más, te agradezco mucho por el tiempo, Isaías. Que No, al tengas contrario. muy buen fin de semana. Muchas gracias, un enorme abrazo y esperemos con ansia, por supuesto, este ejercicio que estés ya realizando sobre cómo se encuentra la población de Estados Unidos frente a estos primeros 100 días de Trump y que, pues bueno, algunos han determinado, algunos han previsto que hay una división muy marcada sobre quiénes lo apoyan o no, pero ya Carlos Páez nos dará con datos muy precisos a través de su Big Data cómo se encuentra justamente esta situación. Gracias, Carlos, muy buenas tardes a ti, un enorme abrazo. Gracias, buen fin de semana, Isaías. Buen fin de semana, Carlos Páez ahí con su Big Data. Y vemos en el lado este, que es la derecha de la pantalla, cómo el color blanco predomina. Esta es la cantidad de población. Y en el oeste vemos unos grandes spots, manchas verdes por todos lados, de manera que la población predomina en el lado este de los Estados Unidos. Pasamos de lámina para dar otro corte y ver cómo estas manchas negras de Estados Unidos, en donde el este es los Estados Unidos húmedo, lluvioso y más proclive a vidas en temperaturas razonables, mientras que la parte oeste estamos hablando de los desiertos y zonas más áridas, excepto algunas zonas del estado de Washington al noroeste. Pasamos de lámina para hablar de cómo está poblado los Estados Unidos. Big Data de la semana con Carlos Páez. Estimado Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Isaías, pues sí, hay que decir buenas tardes, encantado de saludarte. Y siguiendo la idea del viaje de Carmen a los Estados Unidos y la agenda bilateral entre los Estados Unidos y México, decidí presentar, Isaías, son las zonas urbanas de Estados Unidos, de manera que desde esta perspectiva del Big Data podemos decir que Estados Unidos es un país eminentemente rural. Pasamos de imagen para ver otra capa de la cebolla y hablamos aquí de felicidad e infelicidad y los tonos azules son menos felices y los tonos rojos, Isaías, son mayor felicidad, de manera que la gente del hoy día, Isaías, una especie de viaje en helicóptero para comprender a los Estados Unidos desde diversas ópticas del Big Data. Le envié a la producción algunas láminas para iniciar con este pequeño recorrido por datos de chile dulce y manteca sobre el vecino país del norte. Si empezamos con la lámina uno, Isaías, aquí simplemente remarco que hay una división este-oeste entre los